Buenas noches, compañeras. Buenas noches, grupo. Hoy para esta entrevista del grupo de legislación, nuestra invitada es la abogada Lady Laura Purizaca Purizaca, quien va a tener el agrado de enseñarnos más acerca de este tema de investigación, ley del servicio civil. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Maricruz. Buenas noches, estimadas. Bueno, estoy aquí gustosa de absolver las preguntas que corresponden dentro del marco normativo. Liz. Buenas noches, mucho gusto. Lisbeth Aguilar, formularé la primera pregunta. ¿Pueden suspender los concursos públicos para la contratación personal que se encontraban en trámite o en proceso al momento en que inició el periodo de emergencia nacional? Bueno, efectivamente, como nosotros hemos podido tener el conocimiento y vivir esta emergencia sanitaria a nivel mundial, nos ha conllevado muchos cambios dentro, no solamente en la administración pública, sino también en la administración privada. Entonces hemos tenido que ajustarnos a ciertos cambios. Al menos los servidores públicos estamos llamados para ser agentes de cambio para enfrentar una pandemia nunca antes vista, ¿no? Y es por ello que, hay plazos administrativos que dentro del gobierno se han establecido las suspensiones de los mismos y para lo cual nos ha permitido tener un paréntesis dentro de todos los procesos administrativos que se han podido conllevar antes de la pandemia. Entonces estamos en un panorama de cosas que hemos tenido pre y post pandemia, ¿no? Entonces dentro de lo que son los procesos administrativos CAS, sí, efectivamente, hemos tenido en algunas instituciones que suspender algunos casos. En el caso, por ejemplo, donde mi persona labora, que es la Municipalidad Provincial de Sechura, tuvimos a cargo como recursos humanos dirigir un proceso administrativo CAS, que incluso ya se habían pasado los informes correspondientes tanto a la gerencia de administración, y a través sigue su curso, ¿no? A la gerencia de planeamiento y presupuesto para la certificación respectiva, hasta emitir el acto resolutivo que corresponde y poder nosotros sacar una convocatoria. Sin embargo, eso quedó suspendido, toda vez que llegó pues a partir del 16 de marzo lo que era la emergencia sanitaria. Posteriormente, se han suspendido algunos también actos administrativos, pero también se retomaron los mismos, ya no en los mismos términos. Se establecen ahora ciertos requisitos, ciertas pautas, por ejemplo, porque las entrevistas ya no pueden ser de manera presencial a fin de cumplir con los protocolos sanitarios, evitar las aglomeraciones. Entonces, ahora son todo de manera virtual. Entonces, sí se ha tenido que suspender este tipo de concursos dentro de la administración pública. Ya, muchísimas gracias. Bien, mi nombre es Jessica Toche y tenemos la segunda pregunta, que es: ¿qué sucede con los servidores que se desempeñan en áreas que no son autorizadas para transitar restringidamente y tampoco son parte de la población en riesgo? Sí, bueno, dentro de los servidores públicos que manejamos en la administración pública están dentro de tres regímenes, ¿no? Que son el régimen del decreto legislativo 276, que son básicamente el personal nombrado, no es un personal que se encuentra en planilla y goza de ciertos beneficios. El personal obrero, ¿no? El que está bajo el régimen del decreto legislativo 728, y los del régimen especial, que son los CAS, ¿no? Del decreto legislativo 1057. ¿Qué pasa con estos servidores? Por ejemplo, que no sufren con ninguna
no son de riesgo, es decir, no son mayores de 65 años y no tienen ninguna comorbilidad que la norma así lo establece, ¿no? No es hipertenso, no es diabético, etcétera, no tiene enfermedades respiratorias crónicas. Sin embargo, esto tiene que trabajar de repente en una zona donde no es permitido. Si hubiera la posibilidad de que este servidor realice un trabajo remoto, la entidad está en el deber de poder facilitarle su trabajo remoto, ¿no? Ellos ahora estamos haciendo el teletrabajo desde casa y se les da todas las facilidades, incluso la administración pública o la entidad o la empresa está en la facultad de poderle brindar todos los servicios informáticos, de cómputo, darle los accesos para que éste pueda desempeñarse desde casa. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de alguien que necesariamente tiene que hacer trabajo presencial y está en una zona, pues o sucede al revés, ¿no? Yo tengo que hacer trabajo presencial, pero soy de riesgo, ¿no? Esto cuenta con una licencia con goce de haber. Es el caso, por ejemplo, de los choferes, ¿no? Hay un chofer que es mayor de 65 años o tiene alguna comorbilidad que no le permite, porque es una persona dentro del grupo de riesgo, esta persona puede estar sujeto a la licencia con goce de haber. ¿Qué significa esto? Yo te otorgo la licencia para que estés en tu casa porque no puedes arriesgar tu salud, porque lo primero en un trabajador es velar por su integridad física, ¿no? Entonces yo te sigo remunerando porque tú estás en planilla, tienes un derecho ya ganado. Sin embargo, tienes todo el año 2021 de acuerdo al decreto legislativo 1505 para que tú devuelvas las horas que no has laborado. Entonces, compensas esas horas. Entonces, esas diferencias tenemos entre una persona que no es de riesgo y que de repente no puede acceder a su trabajo de manera presencial y lo puede hacer remotamente, lo hace, ¿no? Esas son las potestades que tanto la empresa o la entidad pueden brindar a sus trabajadores. Ya. Bien, vamos con la tercera pregunta. Buenas noches, soy Valeria Palacios. ¿Cuál es la jornada laboral durante el trabajo remoto, ¿no? Ahora en estos tiempos de pandemia. Bien, la jornada laboral para el trabajo remoto no ha cambiado, siguen siendo las 8 horas diarias, ¿no? Esa es la jornada que teníamos, esa es la jornada teniendo en cuenta según la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿no? Servir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el control, en el monitoreo quizás del empleador con su trabajador? Se necesita y se deben de tener en cuenta los mecanismos y las estrategias para poder controlar, vigilar el trabajo remoto. Entonces, en este caso, el empleador está en el deber también de comunicarle al trabajador. Es decir, llenan por ejemplo, ciertas fichas, ¿no? Nosotros les hemos comunicado dentro del plazo de la norma, que nos comuniquen, que rellenen un anexo 2 de acuerdo a la guía operativa del trabajo de la emergencia sanitaria para el brote del COVID-19 de recursos humanos según Servir. Entonces, ahí había un anexo 2, que era una fichita que tenían los servidores que rellenar, donde ellos indicaban si eran o no de riesgo, o si estos vivían o atendían a personas de riesgo. Es decir, por ejemplo, el trabajador que tiene su mamá, que por ejemplo es diabética, ¿no? Si él hace trabajo presencial,
vive con ella también no solamente está poniendo en riesgo su vida, sino la vida del más vulnerable que hay en la casa. Entonces, se le permite hacer el tema del trabajo remoto. Sin embargo, ellos, pues una vez que esto se les da por notificado, ellos han contestado que son personas de riesgo, nosotros les comunicamos, usted, señor fulano de tal, esto por tener, esto es estar dentro del grupo de riesgo, porque ya se hizo la identificación, usted a partir de la fecha, esto realizará el trabajo remoto. Entonces, ya, yo tengo que realizar el trabajo remoto, tengo que reportar mi trabajo remoto. Por ejemplo, nosotros nos guiamos de un formato que da también servir acerca de cómo controlar el trabajo remoto. Entonces, dentro de nuestra entidad, los trabajadores comunican de manera semanal, cuáles han sido mis actividades durante la semana. Tienen un formato, colocan el nombre del servidor, la actividad que estos han realizado, ¿no? El entregable, que puede ser un proyecto de resolución, un informe, carta, oficio, ¿qué realicé yo? Y la fecha que lo entregó, ¿no? O sea, tal día me lo recomendó mi jefe y yo tal día lo entregué. Y bueno, algún comentario que ellos quieran colocar, alguna observación también, ¿no es cierto? Entonces, ellos informan. Entonces, esa es una estrategia para controlar esas 8 horas diarias que implica lo que es el trabajo remoto. Es un poco tedioso, sobre todo, por ejemplo, en las empresas cuando se tiene personas que son un poco mayorcitas, que a veces no manejan mucho lo que es la tecnología, se hace bastante complicado, o a veces no todos tienen pues la conciencia de poder tener la responsabilidad dentro de su trabajo. Entonces, por ejemplo, si algún servidor quiere sorprender, por ejemplo, a la entidad colocando lunes 3 de agosto, ¿no? Realicé coordinaciones de trabajo remoto con la gerencia tal. Pues, entregable, no colocas nada. Fecha de entregable, tampoco. Pones la fecha de que realizaste la actividad ese día. No anexas ningún medio probatorio, es decir, correo, una captura, WhatsApp, no imprimiste nada. Entonces, ¿cómo a mí como empleador me consta de qué trabajo has realizado? Entonces, por ejemplo, hemos tenido también casos, por ejemplo, nos ponían el número de un oficio. Entonces, en 8 horas diarias de jornada laboral vas a hacer un solo documento. Entonces, no. Ahorita lo que ha implementado la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, es un registro, porque todas las entidades tenemos este tipo de problemas, un registro de las horas por compensar de los servidores. ¿Qué quiere decir? Que no solamente después les vas a notificar las horas que ellos tienen por devolver, porque tienen todo el año 2021 para que devuelvan, sino que ahora ya Servir está exigiendo que tú lo subas al portal, a la cuenta donde ellos, de la plataforma virtual donde lo han habilitado, para nosotros reportar si han cumplido o no estos servidores con las 8 horas diarias que establece el marco normativo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Marianela. Le quería hacer una pregunta. ¿Se puede otorgar una bonificación extraordinaria a aquellos o aquellas servidoras que continúan asistiendo a prestar servicios al centro laboral? No, bueno, al menos los gobiernos locales no están autorizados en realizar algún tipo de bonificación. A veces, bueno, durante esta pandemia también hemos sentido, eh, en el caso de las oficinas de recursos humanos, muchas quejas por parte de los trabajadores con respecto a quienes han estado en primera línea, ¿no? No todos los servidores han estado en los momentos pues, más difíciles.
bueno, personalmente, particularmente, siempre reconozco el tema de las personas de limpieza pública, las personas que incluso que tienen que ver con la seguridad, el control, la fiscalización. Dentro de un poco contándoles la experiencia de la Municipalidad Provincial de Sechura, el personal que ha estado pues en primera línea son ciertas áreas, ¿no? La unidad de residuos sólidos, porque los servicios básicos no pueden parar, el sistema municipal de agua y potable, porque tampoco nos podemos quedar sin el elemento básico, en el tema del control de abastecimientos de estos puntos más críticos para evitar la aglomeración, porque cuesta mucho adaptarse, los hábitos sanitarios ya no van a ser los mismos, el control en los mercados, la supervisión en los restaurantes, todo el personal, por ejemplo, de fiscalización, comercialización, salud y medio ambiente, son personas que han estado en primera línea. Entonces, por ejemplo, personalmente nosotros considerábamos que ellos deberían tener algún incentivo monetario, ¿no? De que pueda compensar ese trabajo. Sin embargo, la normatividad no nos permite, no permite tener algún tipo de bonificación extraordinaria. Por las declaraciones, por ejemplo, del presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, solamente se le permitía en este caso a los sectores de salud, ¿no? A ellos se les reconoció una bonificación extraordinaria de 720 soles, solamente en ese caso. Gracias. Buenas noches, doctora Lady Brisaca. Mi consulta era la siguiente. ¿Puede presentar denuncias ante Servir contra mi identidad por incumplimiento de sus obligaciones durante este periodo de emergencia nacional? Esa era mi consulta. Y es que puedo hacer alguna denuncia en Servir. Sí, por supuesto. También, por ejemplo, las entidades públicas tenemos una gran responsabilidad para cumplir con el tema del marco normativo, sobre todo en esta pandemia, es bastante, no solamente difícil, sino costoso. O sea, la salud tiene un costo muy alto. Entonces, en este caso, muchas de las entidades públicas, por ejemplo, que no tenían habilitado su comité de seguridad y salud en el trabajo, su plan de vigilancia, control y prevención, ¿no? Netamente de seguridad y salud en el trabajo, se han podido dar cuenta y hemos tenido, por ejemplo, la obligación de hacerlo. O sea, bueno, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, todos hemos tenido que estar al marco normativo sujetos, y eso pues ha implicado un costo presupuestal y financiero para las entidades públicas. Y esto nos ha permitido darnos cuenta, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros, si hay una entidad que le está obligando a una persona a hacer el trabajo presencial, cuando en realidad sufre de alguna comorbilidad, esto puede hacer su denuncia, no solamente a Servir, ¿no? Que ahora es virtual, hay que cumplir ciertos requisitos, rellenar un formato, y las indicaciones las tenemos en la misma página, sino también a SUNAFIL, las entidades públicas están sujetos dentro de hay unas oficinas de control institucional, que son las OSI, que también ellos están allí pendientes, ¿no? De lo que sucede, pero más con la administración de los recursos públicos. Pero en cuanto, por ejemplo, a los trabajadores, sí, claro que ellos pueden realizar las denuncias respectivas ante Servir, ante SUNAF, que son las entes, ¿no? de control y fiscalización para las entidades. Estas denuncias se llevan a cabo virtualmente, ¿no, doctora? Sí, efectivamente. Sí, ahora todos los manejos de las denuncias, los procesos que tenemos que seguir son de manera virtual, ¿no? Ahí hay un formato donde te pide rellenar tus datos, te piden una información. Sí, es de manera virtual. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, habla Maricruz Valentín Fiestas.
Yo quisiera saber si existe en el Perú normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de todas las funciones públicas. Sí, sí, efectivamente, por ejemplo, cuán importante es el manejo en la administración pública y a veces muchos servidores dentro del Estado se les olvida, ¿no?, que ellos decidieron servir a su población, servir a su país, ¿no? Porque eso, ese es el deber de cada servidor público. Y nosotros estamos pues sujetos dentro de un código de ética de la función pública. Esto está sujeto por la ley 27815 y que establece los principios, deberes y obligaciones de los servidores públicos. Estos servidores públicos tienen su estructura, ¿no? Ese es el esquema, el legajo que tienen ellos, que no solamente poder tener como vocación, sino poder tener como parte de su responsabilidad dentro de la administración. Ok, gracias. Marita. Buenas noches, doctora. Buenas noches, sí, dígame. Doctora, buenas noches. Buenas noches, sí, te escuchamos. Sí, doctora, una consulta. Mi consulta es la siguiente. El trabajador tiene que pasar por un periodo de prueba y si ya pasó por un concurso público para ganar su plaza, ya sea el trabajador de los diferentes regímenes, por ejemplo, CAS, nombrado o pertenezca a 728, ¿cómo hace y cuál es su situación, doctora? En el caso, bueno, dentro de lo que es una de las prerrogativas que tenemos con respecto a lo que es el tránsito a la ley Servir, para empezar y dejar bien en claro todo este tema, eh, principalmente debemos entender y deben entender los servidores públicos que es voluntario. O sea, lo que se está implementando por parte de los lineamientos de Servir es que este tránsito a la ley Servir es voluntario. Sin embargo, Ya. es necesario que la administración pública tome esa, esa veracidad, ese lema de que necesitamos un cambio en la administración pública. No podemos ser ajenos a todas las situaciones que pasan. Muchos de los que, por ejemplo, han sido nombrados, en muchos de los gobiernos que han pasado, encontramos, por ejemplo, servidores que incluso no tienen una carrera ni de técnicos. Es injusto, por ejemplo, para el joven llegar y tener que ganar un sueldo inferior a alguien que no tiene y no cumple con el perfil porque simplemente pues ya han tenido derechos ganados, por el tema de los pactos colectivos, no han subido y han ganado ciertas bonificaciones, etcétera, incluso han ocupado cargos. ¿Qué va a permitir el tránsito a la ley Servir? Va a permitir que dentro de las entidades públicas existan concursos públicos que tengan, ¿no?, la meritocracia que amerita y que Sí, tanto pues. necesitamos nosotros, que necesitamos un país donde tú ingreses por tus conocimientos, donde ingreses por tu capacidad, por tu perfil Por el perfil, ¿no? profesional. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos servidores que ya están en planilla, ¿no? Por ejemplo, el 276, ¿no?, en el 728, que en este caso, El 1057. claro, no, ya. Por ejemplo, en los dos casos, 276 y 728, por ejemplo, si ellos ya no pasan por un periodo de prueba, ¿no? El personal nombrado, no, porque ellos ya ingresaron a la carrera administrativa pública a través de un concurso. Ellos ya Concurso. ingresaron.
¿no? Porque, bueno, como se hayan dado los concursos, a veces son Ya concursos están. internos, Ujú. ya, bueno, ya tienen su plaza ganada, ¿no? Una plaza prevista y presupuestada ellos han ganado. Entonces, ellos ya Sí. no pasan por un periodo de prueba. Quienes sí pasan por un periodo de prueba son los trabajadores CAS, ¿no? Los que están sujetos al decreto legislativo 1057. 1057. Ellos sí están sujetos a este periodo de prueba, pero personal nombrado de planta, no, ellos ya no. Doctora, ¿y si el trabajador no pertenece a ninguno de los regímenes? Lo que pasa es que por eso mismo le explicaba esto, el tránsito a la ley Servir va a permitir sacar estos concursos públicos y cualquiera es libre, Cualquiera que si quede, tú ¿no? cumples, claro, tú cumples Cumple con con los su requisitos perfil. Ujú. y puedes postular, lo están haciendo ya muchas entidades que ya han Entidades, tenido sí. este tránsito, como Ah, ya. Servir mismo, no sé, siempre ven ahí en su página, ellos sacan Sí, muy buenas plazas, ¿no? De sí, muy bien directores en distintos pagadas. ministerios, sí, también muy bien remunerada. Esa es la diferencia que hay Ujú. con los otros, con las otras entidades que no están dentro de este Ajá. tránsito a lo que es la ley Servir. Ya, doctora, ya, sí me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas, creo que ahí damos por culminado la entrevista, a quien agradecemos muy en especial, doctora Lady Purizaca, en nombre de nuestro grupo de la Universidad César Vallejo, de la Facultad de Administración y Finanzas del sexto ciclo. Muy agradecida con su persona y gracias, compañeras. Gracias a ustedes. Hay acá que mucho que esforzarse. La administración pública nunca es vista como para poder no es la expectativa a veces de los chicos que están con buenos promedios. Muchos ingresan o ingresamos solamente por adquirir experiencia. Sin embargo, que con este nuevo tránsito a la ley del servicio civil, ese chip cambia, ¿no? Que miremos Ujú. sí con expectativas a las entidades públicas, porque muchos de los trabajadores siempre cuando egresan de las universidades más miramos a las empresas privadas, pero no no es del todo correcto, porque nuestra provincia, nuestra región, nuestro Perú nos necesita como profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy Chao. amable, doctora. Gracias. Gracias.